vamos a hacer este ejercicio de movimiento armónico simple, adecuado para física de bachillerato. Dice que una bolita de corcho sobre el agua de la charca de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, oscila con un movimiento armónico simple con un periodo de 3 segundos. El periodo, 3 segundos. Entre dos puntos separados 10 centímetros. Ojo, los 10 centímetros es la separación de las dos posiciones extremas. Estos son 10 centímetros. Separación entre las dos posiciones extremas, subiendo y bajando la vertical. Y se considera que en t igual a 0, en el instante inicial, la elongación, o sea, la i, es la más alta de todas. La más alta de sus posiciones. Claro, si elijo este sistema de referencia, lógicamente que la i sea 0 en la posición de equilibrio, aquí arriba estaré a 5 centímetros. 5 centímetros, pues son 0,05 metros. O sea, que en t igual a 0, nosotros estamos en una i que vale 0,05 metros. Bien, pues con este dato y el periodo nos pide que calculemos la ecuación del movimiento de la bolita en función del coseno. Bien, el primer apartado nos está pidiendo la ecuación del movimiento armónico simple de la bolita en función del coseno. Sabemos que i en función del tiempo puede ser a por seno o por coseno. Nos están pidiendo por el coseno. Wt más phi 0. Amplitud, frecuencia angular, fase inicial. La amplitud la tengo, pero tiene su pega, porque no son los 10 centímetros, son los 5 centímetros. La amplitud son 0,05. La W la puedo calcular, porque sabemos por definición que es 2pi partido por el periodo. 2pi partido por el periodo será 2pi partido por 3. Las unidades recuerden que son radianes por segundo. O sea, aquí va 2pi partido por 3 por el tiempo más la fase inicial. Lo único que nos falta es calcular la fase inicial. Para eso tenemos estas condiciones que nos dieron, que en t igual a 0, la i es igual a 0,05. Bueno, pues si en t igual a 0, la i vale 0,05, pues 0,05 será igual a 0,05 por el coseno de 0, porque ahora mismo esto vale 0, más phi 0. Phi 0. Si paso el 0,05 dividiendo, me queda que 1 es igual al coseno de phi 0. O sea que la fase inicial, a ver, si el coseno vale 1, todos deberíamos saber que nos estamos refiriendo a 0 grados. Phi 0 sería 0 grados, que como aquí tenemos que trabajar en radianes, pues 0 radianes. De todas maneras, si yo cojo una calculadora, me preocupo de que esté en radianes, aquí es el modo 4, y si yo quiero saber quién es el ángulo que tiene como coseno 1, digo Shift 1, perdón, Shift coseno de 1. Y me queda pues 0 grados. Perfecto. O sea que ya sé que la fase inicial es 0, con lo cual el primer apartado será la i es igual a 0,05 por el coseno de 2pi tercios de t, porque no tiene fase inicial cuando lo expresamos en función del coseno, como suele ocurrir si empezamos en la posición más alta. El siguiente apartado nos pide en función del seno. Bueno, pues en función del seno, mi ecuación será pues a coseno Wt más phi 0. Seguimos con la misma historia de que la amplitud es 0,05, seno, en función del seno. Seno por el seno, la W sigue siendo la misma, 2pi tercios, más la fase inicial. Fíjense que en función del seno lo único que me falta
por calcular es la fase inicial. Nos dicen que en t igual a 0, la i vale 0,05. Esto significa que la i 0,05, voy a ponerlo debajo, lo veremos mejor, 0,05 es igual a 0,05 por el seno. Te dijeron que en t igual a 0, o sea que esto se va, 0 más phi 0. Cuando tú pasas esto dividiendo, vuelve a quedarte que 1, ¿vale? Esto dividido entre esto, es igual al seno de phi 0. ¿Y qué ángulo tiene como seno 1? Bueno, pues del mismo modo que vimos que el coseno valía 1 para 0, el seno vale 1 para 90 grados, que en radianes son pi medio. Perfecto. Phi 0, pi medios radianes. Con lo cual ya tenemos la ecuación del movimiento en función del seno. 0,05 por el seno de 2pi partido por 3t, que es la W, 2pi partido por 3, más la fase inicial, que si lo ponemos en función del seno es pi medios radianes. En función del coseno, pues no tenía fase inicial. Bien, ya tenemos los dos primeros apartados, que quizás sea lo más difícil. Ahora nos piden la velocidad y la aceleración en función del tiempo, partiendo de la primera ecuación. Necesitamos la velocidad y la aceleración. Recuerden que I de t es igual a, I de t es igual a la primera ecuación. 0,05 por el coseno de 2pi tercios de t. Esta es la ecuación en función del coseno, que era lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? La velocidad y aceleración en función del tiempo, partiendo de la ecuación obtenida en función del coseno. Bueno, pues la velocidad en función del tiempo será la derivada de la posición, como siempre. Y ojo, porque la derivada de esto es una constante, no se deriva, y la derivada del coseno es menos la derivada de lo de dentro, 2pi tercios, por el seno de 2pi tercios de t. Si tuvimos que hacer la derivada de la expresión en función del coseno, pues nos ha quedado esto. Esta sería la velocidad en función del tiempo, y la aceleración, pues es la derivada de la velocidad. Sería la derivada de esto. El menos se queda, es una constante, el 0,05 otra constante, 2pi tercios también, y hay que derivar el seno. La derivada del seno es la derivada de esto, que es 2pi tercios, por el coseno, que es la derivada del seno, 2pi tercios de t. Bien, fíjense que quedaría esto por esto al cuadrado, pero bueno, la expresión la tenemos clara. Ahora nos pide los valores máximos de la velocidad y de la aceleración y las posiciones donde se alcanzan. Los valores máximos, velocidad máxima, este es el apartado C, este era el apartado B, perdón, este es el apartado D, perdón. Este es el apartado 3 y este es el apartado 4. Perfecto. Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración, pues ningún problema, porque cuando la velocidad es máxima, la velocidad en función del tiempo tiene esta expresión, que lo único que varía es esto, y varía siempre entre menos 1 y 1, entre 0 y 1 en valor absoluto. Entonces la velocidad será máxima cuando esto valga 1. Bueno, pues cuando esto vale 1, la velocidad valdrá 0,05, pues 2pi tercios, por 2pi tercios. Esta sería la velocidad máxima, que le voy a poner aquí un más menos, porque dependiendo de si la bolita está subiendo o bajando, pues tendremos positiva o negativa. Como también nos pedían las posiciones donde se alcanzan dichos valores, pues sabemos perfectamente que la posición donde se alcanza es en la posición de equilibrio, 0 metros.
positivo cuando está subiendo, negativo cuando está bajando, lo habitual. Con respecto a la aceleración máxima, pues lo mismo. Cuando esto valga 1, pues tendremos la aceleración máxima, que sería 0,05. Voy a poner aquí 2 pi tercios al cuadrado. Voy a ponerle un más menos porque eso se alcanza, que también te lo pide, en las posiciones extremas. 0,05 metros arriba o menos 0,05 metros abajo. Y la aceleración puede ser tanto positiva como negativa dependiendo de dónde nos encontremos, si arriba o abajo. Las posiciones donde se alcanza la aceleración máxima es esta. Me faltaría aquí poner pues, las unidades por rigor y aquí las unidades. Y solo faltaría calcular esto. Ok. Este es el ejercicio, el enunciado y estos son los últimos apartados.